La primera charla, o sea, la primera diapositiva es una diapositiva institucional sobre el centro donde yo estoy, como ha comentado Elena, el Instituto de Geociencias, que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Complutense de Madrid. Es un centro que lleva funcionando muchísimos años en Madrid, pero como Instituto de Geociencias se ha establecido recientemente, hace apenas 5 años, en el 2011, con objeto de unificar todos los grupos e institutos de investigación que hay en la Comunidad de Madrid, donde se incorporan, desde el punto de vista de las geociencias, la geoquímica, la geofísica, la geobiología, las geomatemáticas, es decir, todos aquellos que no son solamente geólogos, sino que desde otras disciplinas también trabajan en lo que se denomina geociencias. Esta es la página web de mi grupo de investigación, que es el Grupo de Meteoritos y Geociencias Planetarias del CSIC. Y una de las singularidades de nuestro instituto es que nosotros estamos participando oficialmente, somos miembros del equipo científico del rover que está ahora mismo en Marte, que es el rover Curiosity, que es la misión MSL, y participamos también en otras 2 misiones, en la misión de la ESA, una misión ExoMars. Va a haber otro rover que estaba previsto para el 2018, pero por problemas económicos de Europa va a ser en el 2020, y otra misión de la NASA, que es la NASA Mars 2020. Es decir, yo llevo involucrado ya específicamente en las misiones a Marte desde el año 2004, que nos incorporamos como España en la misión del rover, es decir, que ya son 12 años hasta el 2020. Espero que ya poco a poco vamos teniendo una perspectiva temporal sobre qué es lo que se está haciendo y lo que pueden hacer luego los becarios y los jóvenes que tomen el relevo de nuestras actividades. Bueno, la primera diapositiva lo pueden leer ahí. Creo que es importante, y es que hoy se lo comentaba yo a los estudiantes, ellos pueden ser la primera generación que salga a otro planeta desde la Tierra, pero nosotros somos la generación que está viviendo los primeros pasos científicos, tecnológicos y socioculturales también que está dando el ser humano de la Tierra al espacio, con todo lo que ello conlleva. El ser humano siempre ha viajado, siempre ha explorado, desde que éramos los hombres primitivos, se han explorado los océanos, se han explorado las montañas, los lugares remotos, hemos conseguido llegar a la Luna, hemos enviado robots, hemos enviado rovers prácticamente a todas las lunas y los planetas, incluso a Plutón, incluso más allá. Ya hay una sonda que está alejándose de nuestro sistema solar, y ahora estamos siendo un poco más atrevidos y nos vemos capaces de dar el salto hacia otro planeta. Y Marte es el planeta, por excelencia, donde nosotros podemos ir. A mí muchas veces cuando me preguntan ¿cuál va a ser el futuro de la exploración planetaria? Pues desde el punto de vista de la exploración humana, de la exploración nuestra, que nosotros podamos trasladarnos, igual que se trasladaban en barcos o en sondas, va a ser lo que se llama el espacio cercano a la Tierra. El espacio cercano a la Tierra que llega aproximadamente hasta el cinturón de asteroides. Es decir, va a ser la Luna, Marte y los asteroides. Esos son los sitios donde nosotros vamos a poder trabajar y desarrollar actividades extraterrestres. Es decir, la principal prueba de que el viaje extraterrestre es posible es que nosotros vamos a poder hacerlo. Vamos a poder viajar desde la Tierra a otro planeta. Es decir, nosotros probablemente seamos los primeros extraterrestres. ¿De acuerdo? En las charlas es una foto de la astronauta Catherine Nigel desde la Estación Espacial Internacional, porque yo creo que es una diapositiva que transmite algo especial, por lo menos a mí me transmite algo especial. Transmite eso que he intentado escribir ahí, que es que nuestra visión del mundo ha cambiado y ahora podemos apreciar las cosas y plantear cuestiones desde una perspectiva totalmente nueva, ¿no? Una perspectiva en la que desde distintas disciplinas como la geología planetaria o la astrogeología o la astrobiología o la astroquímica o la astrofísica abordamos nuevos objetivos y retos tales como la habitabilidad planetaria y la búsqueda de vida. Además supone un cambio casi paradigmático de lo que ha sido toda la transformación científica y tecnológica que ha ocurrido a lo largo de nuestra generación, siendo además una mujer, ¿no? Aquí hay muchísimas mujeres, con la importancia de la incorporación de la mujer a todo, ¿no? A la ciencia, a la tecnología y a la sociedad. Por eso yo creo que esta imagen sintetiza muy bien, no ya que nosotros estamos mirando hacia arriba, sino que ya hay alguien, además una mujer con todo el salto importantísimo que se ha dado desde este punto de vista, que está observando nuestro planeta desde el espacio. Bien,
¿Por qué la geología planetaria? La geología planetaria, desde luego el espacio se ha abierto a todas las disciplinas. Ahora mismo, para trabajar en el espacio, como comentaba a los chicos esta mañana, el espacio ya no es solamente cosa de los astrónomos o de los astrofísicos. Ellos abrieron la puerta, pero a partir de que la puerta se ha abierto, ya todos hemos entrado en la exploración espacial. El espacio se ha convertido en otro sitio donde nosotros podemos ir, donde podemos trasladarnos y donde vamos a desarrollar nuestra actividad a todos los niveles, con nuestros problemas sociológicos, éticos, psicológicos, etcétera, etcétera. Y es por eso porque hay distintas disciplinas. Primero fue la astronomía, después fue la astrofísica y después ya fue la astroquímica, la astrogeología, la astrobiología y ahora también la medicina espacial, el derecho espacial, la sociología espacial. Es decir, se está abriendo todo, absolutamente la sociedad hacia el espacio. Sin embargo, la geología planetaria, que es mi especialidad junto con la astrobiología, nosotros lo que estamos viendo, y además se está demostrando en las misiones espaciales, que nosotros los geólogos podemos ver en las piedras, en las rocas, cosas que otros no ven. Igual que los biólogos o los botánicos ven una planta y pueden identificar el contexto en el que vive la planta y por qué ese tipo de suelo es de una manera o de otra, nosotros, a partir del estudio de las rocas, podemos identificar los ambientes y las condiciones en que estas rocas se forman. Esto es muy importante para la búsqueda de vida, porque cuando se está estudiando qué tipo de marcadores biológicos tenemos que utilizar para saber qué tipo de microorganismos podía haber en el pasado en Marte, por ejemplo, o que pueda haber en la actualidad, tenemos que saber en qué tipo de ambiente nos estamos moviendo. No es lo mismo la vida o los microorganismos que vivan en un ambiente de un río, de un lago, de un océano, de una zona volcánica, de una zona hidrotermal o en cualquier otro sitio, o de un desierto. Y es por eso que nosotros podemos interpretar, viendo esas rocas, las fracturas, el tamaño de grano, las texturas que tienen, las características, cómo se correlacionan unas con otras, estudiar los minerales y a partir de todo ese estudio conjunto identificar las condiciones en las que se han formado. A partir de esas condiciones establecemos el ambiente en el que se formaron esos materiales y sabemos si era un río, si era un lago, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí ya luego vienen los astrobiólogos, más biológicos, no geológicos, estudiando los biomarcadores para identificar qué tipo de microorganismos podría haber allí en caso de que los hubiera. Bien, por lo tanto la geología planetaria es una disciplina importantísima para la astrobiología. Esta es una imagen que se desarrolló en el Centro de Astrobiología en Madrid, que es un centro en el que tuve la oportunidad de participar, que fui miembro del convenio fundamental del CAP, el Centro de Astrobiología, y lo que intenta es definir en una sola imagen qué es la astrobiología. La astrobiología no es una disciplina que intenta buscar vida en otro sitio, sino que esa búsqueda de vida es un objetivo más a corto plazo para alcanzar un objetivo todavía mayor, y es comprender qué es la vida en el marco de la evolución del universo. Es decir, nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista físico, o químico, o geológico, podemos comparar las leyes físicas o las leyes químicas, o los principios, pues en la Tierra, en la Luna o en Marte. Y podemos ver si esos principios funcionan. Vemos que son leyes universales, son principios universales. En geología también tenemos principios que están funcionando y que nos están permitiendo identificar los ambientes pasados de Marte y saber qué es lo que pasó. Estudiando nuestro presente, identificar el pasado y hacer pronósticos para el futuro. Pero, por ejemplo, desde la astrobiología, desde la biología, no se puede hacer, porque hasta el momento, y mira que nos gustaría, no existe ni un solo ejemplo de vida que no sea la terrestre. La única vida que se ha encontrado es la de la Tierra. No hay ni una sola evidencia. Es absurdo que la única vida que exista es la nuestra, teniendo en cuenta las millones y millones y millones de galaxias que existen y la cantidad de planetas que se están descubriendo. Ya llevamos más de 2000 planetas extrasolares descubiertos. Sin embargo, todavía no se ha descubierto ni un solo microorganismo, nada, ni una célula, en ningún meteorito, absolutamente nada. Es verdad que llevamos muy poco tiempo buscando desde el punto de vista científico. No estoy hablando de los ovnis y tal, estoy hablando de atacar el problema de la búsqueda de vida desde el punto de vista científico, de manera rigurosa. Desde ese punto de vista, el único ejemplo de vida que hay es la terrestre. Y por lo tanto, mientras que los físicos, los químicos y los geólogos podemos contrastar las cosas que ocurren en la Tierra, en Marte o en la Luna, comparando, haciendo modelos correlacionales, científicos, los biólogos no, porque no tienen nada con lo que comparar. No hay ninguna otra vida que sea comparable, que se haya encontrado en ningún otro sitio.
Por eso, si nosotros queremos entender qué es la vida, y si nosotros somos el resultado de la evolución de esa materia, esa materia primigenia que procede de las estrellas, que fue conformando los asteroides, los planetoides, los planetas, y que después de 4.500 y pico millones de años de evolución ha llegado a ser materia consciente, que somos nosotros, que se está preguntando si eso ha podido ocurrir en otro sitio y si puede haber otros seres, otros organismos o microorganismos que estén viviendo en otros planetas. Para eso tenemos que buscar vida. Por eso digo que el objetivo de la astrobiología es un objetivo de corto alcance, que es buscar la vida, pero el objetivo de largo alcance es entender qué es la vida, cómo ha sido esa evolución en la que la vida es una consecuencia de la evolución del universo. Y por lo tanto los procesos que han ocurrido aquí en la Tierra pueden haber ocurrido en otro sitio. ¿De acuerdo? Bien, ahora mismo en España existen dos organizaciones relacionadas con la astrobiología. Una es el Centro de Astrobiología, el CAP, que es un centro mixto del CSIC con el INTA, con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Bueno, como ya comenté, pues, yo tuve la suerte y la fortuna de participar en la fundación de este centro, y recientemente, hace 3 años, desde el IGEO, pues hemos montado la red española de planetología y astrobiología. Son dos organizaciones y esta red es totalmente abierta, está en la página web, y cualquiera que esté interesado se puede incorporar a la red de planetología y astrobiología. Bien, desde el punto de vista de la NASA, para estudiar las claves de la búsqueda de vida, estas son las preguntas que se hacen. No voy a leerlas todas, las pueden leer, pero se resumen en las 3 principales. Primero es cómo empezó y se desarrolló la vida. La segunda pregunta es si existe vida en algún lugar del universo. Y la tercera pregunta es cuál es el futuro de la vida en la Tierra y más allá. Esto es importante porque abre el abanico de la astrobiología no solamente a la búsqueda de los microorganismos o a la búsqueda de posibles organismos que puedan vivir en ambientes difíciles como son los de otros planetas, sino que también, sobre todo en la tercera pregunta, cuál es el futuro de la vida en la Tierra y más allá. Porque incorpora dentro de lo que es la astrobiología a los seres humanos, nos incorpora a nosotros. Y cuál es nuestro futuro, tanto en nuestro planeta como en la salida hacia otros planetas y lunas. En cuanto a las claves astrogeológicas para la búsqueda de vida, la vida tal y como la conocemos aquí en la Tierra, se sigue desde la NASA o desde la ESA o desde cualquier agencia espacial, se siguen 2 líneas fundamentales. Una es la búsqueda de agua líquida, puesto que aquí en la Tierra, por lo menos, utilizando la vida terrestre como modelo, la vida requiere la presencia de agua líquida, o sea, la vida requiere agua líquida, y también requiere lo que se llama la química del carbono. Tiene que haber una estructuración con compuestos orgánicos, con compuestos de carbono. Por lo tanto, son las 2 líneas que se buscan desde el punto de vista biológico o astrobiológico, que es la presencia de agua líquida y la química del carbono. Tal y como se entiende. Otros podéis preguntar, ¿y por qué no el silicio? Porque es verdad que el carbono y el silicio son los elementos que polimerizan muy bien, es decir, que van formando cadenas cada vez más complejas. El carbono se asocia con el agua y forma cadenas muy complejas de compuestos orgánicos, que son lo que nosotros somos. Nosotros somos básicamente eso, agua y compuestos orgánicos. En un bebé creo que es aproximadamente un 80% de agua. Y hay organismos que son incluso una mayor proporción de agua. Nosotros básicamente somos eso. Y si consideráramos, esto para que piensen un momento, si consideráramos que el agua es el hielo líquido, el hielo está considerado un mineral por la IMA, por la Asociación Internacional de Mineralogía. Es decir, que el H2O es un cristal de hielo, y nosotros aquí lo que pasa es que en la Tierra estamos acostumbrados a ver el hielo en forma de agua líquida, pero es algo que no es muy normal. No es muy normal, es algo que es característico de nuestro planeta. Es decir, bueno, somos un mineral, somos básicamente agua, es decir, somos un mineral líquido. Es como el cuarzo es SiO2, es óxido de silicio, y el agua es H2O, es óxido de hidrógeno, con una estructura hexagonal. Los cristales de hielo son cristales hexagonales. Es decir, que nosotros cuando estamos bebiendo agua, estamos bebiendo hielo líquido. Realmente somos un compuesto mineral. No sé si me explico. Bien, pues la importancia del agua y lo que representa a escala de la habitabilidad planetaria, estas son las preguntas que se están haciendo. Primero, ¿fue Marte un planeta habitable? ¿Hubo en el pasado vida en Marte?
¿Es Marte actualmente un planeta habitable? Habitable en general, no solamente para nosotros. ¿Y podría haber vida en la actualidad? Estas son las 4 preguntas fundamentales que nos estamos haciendo en relación con la búsqueda de vida en Marte y comprender la habitabilidad. En relación con el agua, he traído aquí una serie de cuestiones. Primero, en Marte no todo el agua es igual. O sea, el agua tiene características distintas, sobre todo porque responde a modelos distintos y a sistemas distintos. Pero no todo el agua representa los mismos procesos, ni los mismos ambientes, ni las mismas condiciones de habitabilidad. No todo el agua de Marte tiene la misma edad. O sea, el agua de Marte también tiene una edad muy distinta. Tenemos agua actual y también tenemos agua pasada, de hace 4.000 millones de años. ¿De acuerdo? Y finalmente es fundamental saber si actualmente el agua forma parte de un proceso dinámico. ¿Por qué? ¿Qué significa esto de que el agua forme parte de un proceso dinámico? Aquí en la Tierra eso lo vemos muy bien. La Tierra es un planeta totalmente activo. Activo desde el punto de vista geológico. Se dice que es un planeta que tiene vitalidad geológica. Es decir, y lo que se está viendo ahora mismo en la búsqueda de vida es que tenemos que buscar aquellos planetas que tengan vitalidad geológica. ¿Por qué? Porque en la Luna, por ejemplo, la Luna es un objeto inerte. Nosotros ponemos la huella en la Luna y ahí queda por los tiempos de los tiempos. Sin embargo, en la Tierra es un planeta que está continuamente en movimiento. Tenemos volcanes, tenemos geodinámica interna, dinámica externa, tenemos ríos, tenemos erosión, tenemos terremotos, y todo eso lo que hace es que continuamente está generando nuevos ambientes, modificando nuevos ambientes y destruyendo nuevos ambientes que favorecen la emergencia de la vida y de su evolución. En un objeto inerte no hay esa dinámica, no hay esa vitalidad. Y por ello, siempre en la búsqueda de vida se están buscando aquellos objetos planetarios, sean lunas o sean planetas, que tengan vitalidad geológica, que tengan una actividad que haya favorecido esa emergencia y esa evolución de la vida. Por eso es muy importante saber si un objeto tiene hielo o tiene agua, pero si ese agua forma parte de un sistema dinámico, si hay un ciclo del agua, de alguna manera, que favorezca esa dinámica en la que la vida también pueda verse favorecida. Bien, para investigar Marte, ¿cómo se hace todo esto? Pues para investigar Marte se hace de 4 maneras. Primero, hay cuatro pilares que sustentan la investigación de Marte. Uno es lo que se llaman los meteoritos de Marte. Hay impactos gigantescos que han chocado contra Marte, que eyectan material de la superficie de Marte que alcanza la Tierra y llega en forma de meteoritos. La mayor parte de los meteoritos proceden de los asteroides. El 99,9% de todos los meteoritos conocidos proceden de los asteroides. Sin embargo, hay una pequeñísima proporción de meteoritos, de aproximadamente un centenar de ellos, que proceden de la Luna y de Marte. Son los que se llaman las lunaitas y los SNICS, los meteoritos marcianos. Luego podemos en las preguntas hablar sobre este tema. Por lo tanto, los meteoritos de Marte ya son fuentes de información que nos llegan a nosotros acerca del planeta. Otra fuente de información, por supuesto esta es probablemente la mejor, son las misiones a Marte. Otras son las cámaras planetarias. Las cámaras planetarias son mucho más recientes, son instrumentos muy sofisticados en los que nosotros podemos emular las condiciones de Marte dentro de la cámara, la presión, la temperatura, incluso podemos introducir gases, la radiación ultravioleta, y podemos trabajar dentro de la cámara como si estuviéramos en la superficie de Marte. Y finalmente lo que se llaman los análogos de Marte, que esto encaja perfectamente con lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo aquí en Lanzarote. Hay determinadas zonas de nuestro planeta que son zonas singulares y nosotros podemos hacer estudios, probar modelos científicos, poder probar instrumentación y nuevos prototipos que luego nos va a ayudar cuando vayamos al espacio a comprender lo que está ocurriendo ahí. Bien, esto es Marte, como es en la actualidad. Marte tiene 2 polos helados, el polo norte y el polo sur, con hielo de agua y hielo de CO2, y hielo de dióxido de carbono. Si se fijan aquí, no sé si se ve muy bien. Esto es un volcán gigantesco en Marte, es el monte Olimpo, el Olympus Mons. Es un volcán enorme, de 25 kilómetros de alto, 25 kilómetros de alto. La base es aproximadamente de 500 kilómetros de diámetro. Como comentaba esta mañana a los estudiantes, es un volcán casi como Francia de grande,
pero con 25 kilómetros de alto. Solamente lo que es la caldera tiene 70 kilómetros. Es una bestialidad. Es un volcán gigantesco. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que Marte al principio tuvo una gran vitalidad geológica, tuvo mucha energía. Y esto es importante desde el punto de vista de la vida, porque si un objeto tiene energía, tiene, como he comentado algo antes, ha favorecido esa dinámica y esa existencia de transformaciones de los ambientes que favorecen que la vida pueda emerger y pueda desarrollarse. Aquí tenemos otros 3 volcanes, 1, 2 y 3, que está por ejemplo en la zona de Tarsis, que podría ser similar a lo que se ve aquí, con el modelo de un punto caliente que se va moviendo por debajo y va generando esos tres volcanes. Pero básicamente en Marte no existe esa tectónica de placas que nosotros vemos aquí en la Tierra, no existe esa dinámica tan importante, pero sí existió una cierta dinámica, sobre todo durante los primeros 1.000 millones de años, siendo conservadores. Marte tiene 4.500 y pico millones de años, igual que la Tierra, igual que todos los planetas, sobre todo los planetas denominados telúricos, los planetas terrestres. Pero durante los primeros 1.000 millones de años, Marte tuvo agua líquida con una vitalidad geológica muy parecida a la de la Tierra. Marte era así. Podemos ser optimistas desde ese punto de vista de la búsqueda de vida y decir que ahora es mucho más difícil que haya vida en Marte, porque las condiciones son mucho más estáticas, mucho más inertes. Pero en el pasado Marte era otra cosa. Y por eso tenemos que ser capaces de encontrar esas huellas de vida si es que existieran. Bueno. Bien, esto es una imagen que intenta demostrar pues, lo que era Marte. Son rocas volcánicas. Marte realmente es esto, es como Lanzarote, era rocas volcánicas y agua, con movimientos, con interacciones del agua en sus distintos niveles con el volcanismo. Fundamentalmente basaltos, igual que tenemos aquí. Y por lo tanto, pues en Marte tuvo que haber ciclos de aguas termales, tuvo que haber lagos, ríos, mares y océanos. Podemos preguntar después, como me preguntaban los chavales esta mañana, ¿pero qué pasó con el agua? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado con el agua de Marte? ¿No? Luego lo podemos debatir, porque si no nos va a dar tiempo, ¿no? ¿Por qué ha perdido la atmósfera? Esto no es fácil de contestar, ¿no? Pero existe una teoría al respecto. Otro tema interesante, antes he comentado el tema del agua, también he comentado la importancia de la química del carbono. Bueno, pues recientemente, 2 estudios, uno dirigido por el profesor Muma y el profesor Forbisano, detectaron la presencia de metano en Marte. Aquí se ven las anomalías, estas son las anomalías, y además se ha visto, este es un mapa de Marte, en la zona del Monte Olimpo, la zona de Tarsis, en todo lo que sería el plano de Marte, y las zonas con las concentraciones con distintos colores con respecto a este metano. Y aquí tenemos un GIF animado que nos indica más o menos cómo estas emisiones de metano se han podido detectar. Lo que no se sabe es de dónde procede este metano, qué es lo que está generando este metano. Aquí en la Tierra sabemos que el metano puede tener una fuente que puede ser biológica. ¿Será posible que haya una fuente de microorganismos que estén emitiendo metano ahora mismo en Marte? Es una posibilidad muy remota, no lo sabemos. Sobre todo si sabemos que hay emisiones geológicas que nos permiten disponer de metano sin necesidad de acudir a la teoría de la vida, que sería mucho más bonito, ¿no? Pero si geológicamente es posible, pues probablemente sea eso. Pero se sigue estudiando, desde luego no está descartado. Otro aspecto importante es que en Marte tenemos una radiación ultravioleta muy intensa. En Marte no hay esa capa de ozono y por lo tanto la radiación ultravioleta en Marte es muy fuerte. Realmente nos quema. Es uno de los problemas que tendríamos si quisiéramos vivir allí. La radiación está entre 200 y 400 nanómetros y por lo tanto es una radiación que nos quema, pero vamos, nos quema muchísimo, ¿no? Nos abrasa y destruye los compuestos orgánicos que pueda haber en la superficie de Marte. Por eso, en caso de que en Marte pueda haber vida, es muy raro que la vida pueda estar en la superficie. Es prácticamente imposible. La vida que está en la superficie no puede sobrevivir porque se quema, se achicharra directamente con esa radiación ultravioleta. Es decir, que la vida que existiera tendría que estar bajo la superficie, a tan solo unos centímetros. ¿Por qué sabemos que a tan solo unos centímetros? Pues porque hemos hecho pruebas en las cámaras planetarias y en estas cámaras planetarias hemos hecho una prueba muy sencilla y es incluir polvo de basalto, típico,
como el que hay en Marte, lo que se llama el regolito, el suelo. Hemos puesto una lámpara de deuterio con la que hemos simulado la radiación ultravioleta en las mismas condiciones que las de Marte, y hemos puesto un detector. Y hemos estado haciendo pruebas pues, con jarosita, con yeso, con basalto. Hemos hecho pruebas para ver cuánta cantidad de material era necesaria para que hiciera de escudo, lo que se llama el shielding. Y hemos visto que con tan solo 300 micras, una pátina de 300 micras de polvo basáltico, ya no llegaría nada debajo. Es decir, que tampoco tendríamos que perforar mucho. O por ejemplo para el yeso, que es un sulfato de calcio con 2 moléculas de agua, con tan solo 1 centímetro de yeso, una pequeña pátina de 1 centímetro de yeso, ya no llegaría nada de radiación. Es decir, que esas rocas, esos minerales, harían de escudo y podrían proteger a una supuesta colonia de microorganismos que pudieran estar viviendo bajo la superficie. Además sabemos que aquí en la Tierra hay microorganismos que viven bajo tierra o que viven dentro de las rocas, lo que se llaman los microorganismos endolíticos. Y por lo tanto, bueno, esto nos hace ser optimistas, y por eso la misión ExoMars, la misión de la Agencia Espacial Europea, va a llevar un perforador que va a poder detectar hasta 2 metros, va a poder perforar en el 2020. ¿Por qué es importante la radiación ultravioleta en relación con el metano? Pues porque la radiación ultravioleta estamos diciendo que destruye los compuestos orgánicos y destruye el metano. Sin embargo, si nosotros somos capaces de detectar el metano de manera continua a lo largo de las estaciones marcianas, significa que tiene que haber una fuente activa que está generando metano, porque al mismo tiempo la radiación lo está destruyendo. Y esto es muy importante, es decir, ¿qué fuente activa puede estar ahora mismo generando ese metano? ¿Será una fuente geológica? ¿Será una fuente biológica? Bien, para resolver estos temas, uno de los aspectos que estudiamos son los minerales de Marte. Los minerales de Marte son lo que se llama geomarcadores. Son marcadores geológicos de las condiciones en las que se ha formado. Esto sintetizando mucho, porque existe el mismo mineral que se puede formar, por ejemplo, en una zona hidrotermal submarina o en un desierto. Por ejemplo, el yeso. Se puede encontrar yeso en una chimenea submarina bajo el agua, o también en un desierto, con la rosa del desierto, por ejemplo, en el Sáhara. Pero estudiando el tipo de minerales, nosotros podemos estudiar los ambientes en los que se han formado. Y además los minerales son importantes porque algunos minerales incorporan oxígeno e hidrógeno en su fórmula estequiométrica, e incluso agua, como el yeso, con 2 moléculas de agua, o la kieserita con 1 molécula de agua, o las sales polihidratadas, con muchas moléculas de agua. Es decir, que los minerales cuando crecen a partir de una solución, sea una solución, una sal, cuando se evapora, crece, incorpora pequeñas inclusiones del líquido a partir del cual crece. Esas inclusiones quedan atrapadas en las impurezas dentro de la estructura cristalina de los minerales. Y por lo tanto, nosotros podemos analizar cómo era el agua líquida marciana estudiando el agua atrapada en los minerales. Por eso los minerales son tan interesantes, porque nosotros podemos, ya podemos hacer, incluso desde el espacio, para que vean cómo ha avanzado todo esto, se puede hacer un mapa mineralógico donde pues, podemos tener con colores, por ejemplo en rojo los filosilicatos, que son las micas, en azul los sulfatos y en amarillo otros minerales hidratados. Es decir, que de alguna manera vamos componiendo una especie de mosaico con minerales como vemos aquí. Esto, por ejemplo, es el mapa de la plagioclasa. Las plagioclasas, no tiene por qué sonarlo, son un tipo de silicatos, de inosilicatos. Son los feldespatos, de tetrosilicatos, son feldespatos, los feldespatos típicos. Hay 2 tipos de feldespatos, fundamentalmente, que son los potásicos, lo que es la ortosa, y luego las plagioclasas, que son las sódica y la cálcica. Bueno, pues podemos componer mapas mineralógicos de distribución de estos minerales en la superficie de Marte. Y esto nos ayuda más o menos a poder componer un mosaico con todos los minerales y todas las rocas que hay para poder identificar los ambientes en los que se han formado. Por ejemplo, el de la arcilla, carbonatos, cloruros, suelos ricos en sílice, en ópalo. Es decir, que poco a poco vamos componiendo todas estas zonas y los minerales que aparecen. Bien, esta imagen la traigo porque bueno, nosotros, para los investigadores, publicar en revistas buenas es muy bueno, y nosotros tuvimos la fortuna, trabajando, nos publicaron un artículo en una revista, una de las mejores revistas del mundo, esto fue el año pasado,
fue un descubrimiento reciente y fuimos portada en la revista Nature Geoscience. Y si pueden leer aquí, es la presencia de agua líquida en la noche marciana. Es decir, nosotros detectamos que en el suelo marciano, debajo del regolito, de ese suelo basáltico, como puede haber aquí, existen unas sales que se llaman percloratos, y esas sales, esos percloratos, son como si fueran una esponja, es decir, absorben el vapor de agua que existe en la atmósfera, y ese vapor de agua, durante el día, la radiación ultravioleta es más intensa y se seca, pero durante la noche la absorción es mayor. De manera que no es que haya río de agua en Marte actualmente, pero sí se forma una especie de barrillo por debajo de la superficie, sobre todo por debajo de los primeros 5 centímetros. Aquí tenemos un esquema donde vemos que hay un ciclo día-noche. Durante la noche se absorbe el agua y durante el día se evapora y pasa a la superficie, pero los percloratos atrapan ese agua y forman como si fueran masas acuosas de ese barrillo. Esto es muy interesante porque aquí sabemos que, por ejemplo, los microorganismos viven también, existen microorganismos que viven bajo estas condiciones. Es decir, que podría haber, no se descarta, aunque todavía no hay ninguna evidencia de ello, podrían ser zonas importantes de habitabilidad, zonas para la búsqueda de vida en Marte. Otros colegas, unos meses después, en septiembre del 2015, esto que les estoy contando es bastante reciente, hicieron un descubrimiento que, aunque la revista no lo puso en portada, desde mi punto de vista es más importante que el que nosotros hicimos. Y es que, bueno, primero ratificaron lo que nosotros habíamos encontrado, que no está mal que otros colegas ratifiquen lo que tú has encontrado, pero encontraron la respuesta a algo que se estaba viendo. En el año 99, ya desde el año 99 hasta el 2005, se había visto que en determinadas zonas